todos. En este video vamos a iniciar los últimos subtemas que nos hicieron falta completar durante el semestre. Y bueno, vamos a dar inicio en el tema el último tema que estuvimos comentando, pues fue el de derivadas parciales de orden superior. Y todavía alcanzamos a realizar algunos ejercicios que ya se incluyeron en su último examen. Entonces, en este video vamos a iniciar con el tema de vector normal a una superficie, plano tangente a una superficie, y para finalizar el tema de recta normal a una superficie. Voy a tratar en medida de lo posible que se traten de videos cortos, videos muy prácticos, y vamos a omitir entonces algunos desarrollos de algunas expresiones y nada más les voy a platicar de dónde se obtienen estas expresiones que vamos a estar utilizando. Entonces, bueno, vamos a empezar con vector normal a una superficie, primero desde un enfoque muy intuitivo, retomando algunos de los conceptos que ustedes trabajaban en los temas 6 y 7 de la asignatura de cálculo y geometría analítica, que es la asignatura antecedente a esta de cálculo integral. Entonces vamos a primero abordarlo, el problema de cómo obtener un vector normal a una superficie utilizando los conceptos de esa asignatura. Y ya un poquito más adelante, pues vamos a empezar a involucrar algunos conceptos o algunas herramientas que nos van a permitir realizar este proceso de manera más eficiente. Bueno, un vector normal a una superficie, pues para encontrar un vector normal necesitamos encontrarlo en un punto, ¿sí? Y la forma en la cual lo vamos a abordar, pues es primero vamos a encontrar en ese punto las derivadas parciales respecto a x y respecto a y, que son lo que ustedes están observando aquí indicado. Para que sea más claro, pues se las voy a mostrar directamente en GeoGebra. Entonces tenemos una superficie, que ya la habíamos trabajado para otros subtemas. Entonces tenemos esta superficie, ¿sí? En esa superficie nosotros podemos empezar a calcular las derivadas parciales. Recuerden que si calculábamos la derivada parcial respecto de x o respecto de y, pues en la de respecto de x, y permanecía como constante, y en la derivada parcial respecto de y, x permanecía como constante. Y esa parte de que permanezcan como constantes, pues lo que nos dibujaba son planos, esos planos que ustedes aquí están observando en color azul y en color rojo. Y cuando calculábamos numéricamente la derivada parcial, es decir, que la evaluábamos en un punto, en este caso este punto de aquí, entonces lo que encontrábamos pues era la pendiente que iba a tener una recta tangente a la curva que se forma con la intersección de cada uno de los planos en ese punto en específico. Y entonces aquí tenemos esta línea roja punteada, pues es la recta tangente a la curva roja en ese punto. Y esa curva roja pues se forma con la intersección del plano rojo y la superficie. Y esa línea punteada que ustedes observan en color azul, pues es la recta tangente a esta curva, que es la curva de intersección entre el plano de color azul y la superficie. Y es una curva tangente justamente en este punto. Entonces, cuando nosotros vemos esto como un par de rectas que tienen un punto de intersección que está justamente donde nosotros queremos calcular el vector normal o encontrar el vector normal a la superficie en ese punto, pues entonces lo que tenemos que hacer es simplemente de esas dos rectas, lo más sencillo sería, o lo más intuitivo, sería calcular los vectores directores de esta recta. Ustedes recordarán de los temas, otra vez, 6 y 7 de cálculo y geometría analítica, pues cuando nosotros teníamos una recta y la queríamos representar en su forma vectorial, necesitábamos un punto de apoyo y un vector director de la recta. En este caso, el punto de apoyo pues puede ser este punto donde nosotros queremos calcular el vector normal, y los vectores directores pues los podemos calcular con ayuda de cualquier otro punto que esté sobre estas rectas. Conocidos entonces estos vectores directores, lo que nosotros queremos como vector normal, pues tiene que ser un vector que sea ortogonal o perpendicular a estos dos que tenemos aquí, a esos vectores que ustedes están observando de color rojo y de color azul como punteados, es decir, este de aquí, este vector de aquí y este vector de acá. Queremos un tercer vector y ese tercer vector tiene que ser ortogonal a estos dos de manera simultánea. Y tenemos una herramienta que ustedes estudiaron en cálculo y geometría analítica que nos permite lograr este procedimiento. Si nosotros queremos un tercer vector que sea ortogonal a otros dos, pues la herramienta que tenemos a nuestra disposición va a ser el producto cruz.
Entonces, si nosotros hacemos el producto cruz de estos dos vectores directores, vamos a obtener un tercer vector que va a ser normal a la superficie en este punto. Y ese es el procedimiento que vamos a estar siguiendo. Entonces, es prácticamente lo que nos dice esta diapositiva y vamos a abordar el ejercicio número 13, que dice, encuentre un vector normal a la superficie f de x, y igual a x cuadrada más y cuadrada en el punto P que tiene coordenadas 1, menos 1, 2. Entonces vamos a abordarlo con este enfoque que acabamos de comentar y como les decía, más adelante lo vamos a hacer con ayuda de otras herramientas. Bien. Bueno, aquí ya tengo el enunciado del ejercicio. Vamos a encontrar entonces un vector que sea normal a esta superficie y que esto ocurra justamente en el punto que tenemos aquí. Siempre que hablemos entonces de vector normal a una superficie, tenemos que hablar de un punto en específico. ¿Por qué? Porque, bueno, no podemos nosotros estar calculando un vector normal a una superficie que no sea un plano, ¿sí? Si lo queremos calcular, tenemos que ubicarlo justamente en un punto. Y ese vector va a ser normal en la superficie solamente en ese punto. Si nosotros cambiamos de punto, el vector para que siga siendo normal, pues también tendría que cambiar. Entonces, por eso nos están dando aquí un punto. Si esta superficie fuera un plano, entonces sí podríamos encontrar un vector normal a todo el plano, como ustedes estudiaban en cálculo y geometría analítica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues primero vamos a identificar a la superficie que tenemos aquí. Vamos entonces a escribirla de esta manera. Recuerden que esta parte f de x, y, bien la podemos escribir como z. Entonces, z va a ser igual a x cuadrada más y cuadrada. Y esto pues simplemente para que nosotros podamos empezar a evaluar a las derivadas parciales. Esas derivadas parciales respecto de x y respecto de y nos van a dar esas pendientes que estábamos viendo de manera gráfica, las pendientes de las rectas tangentes a las curvas de intersección en ese punto. Entonces vamos a empezar calculando la parcial de z respecto de x. Entonces recuerden que de lo que se trata pues es de derivar esta expresión tratando a y como constante. Nuestra variable de derivación entonces es solamente x. Entonces, si derivamos esto respecto de x como derivada parcial, el resultado va a ser igual a 2 veces x. ¿Sí? Entonces, tenemos que la derivada parcial pues va a ser igual a 2x. Y ahora vamos a calcular la derivada parcial otra vez de z, pero ahora respecto de y. Si nosotros derivamos esta expresión respecto de y, manteniendo a x como constante, el resultado va a ser igual a 2 veces y. Entonces ya tenemos ambas derivadas parciales. Ahora vamos a evaluarlas en el punto, ¿sí? Recuerden que aquí como funciones, pues están contenidas todas las pendientes de todas las rectas tangentes en todos los puntos de esa curva de intersección entre el plano que dibujamos al mantener una de las variables como constante y la superficie con la que estamos trabajando, esa curva de intersección que se forma y que ya lo veíamos en GeoGebra. Entonces vamos a evaluarlas en un punto porque nos interesa únicamente la pendiente de la curva, perdón, de la recta tangente a la curva en ese punto. Entonces vamos a evaluar esta parcial que ya encontramos, la parcial de z respecto de x, la vamos a evaluar en el punto P. Recuerden que esta notación pues nos indica que es la parcial evaluada en cierto punto. Y entonces al evaluar esta expresión en el punto P, el punto P tiene coordenadas x igual a 1, y igual a menos 1 y z igual a 2. Como esto nada más depende de x, pues esto va a ser igual a 2 por 1. Y 2 por 1 pues es igual a 2. Y si evaluamos ahora la parcial de z, pero respecto de y, en el mismo punto P para encontrar la otra pendiente, pues esto nos va a quedar como 2, que multiplica la coordenada en y, que en este caso es menos 1. Entonces va a ser igual a menos 2. Ya tenemos entonces las dos parciales evaluadas en el punto en el cual nosotros queremos calcular este vector normal. Bien. Y ahora vamos a construir esos dos vectores directores que necesitamos para poder encontrar el vector normal. Y esos dos vectores los vamos a construir pues con apoyo de estos pendientes, ¿sí? En realidad lo que vamos a hacer aquí pues es definir puntos que están sobre la recta, es decir, puntos que cumplen que se tenga una pendiente igual a 2 e igual a menos 2 y que sean puntos sencillos. Esos vectores obviamente los vamos a ubicar en lo que se conocía como su posición canónica o estándar.
que ustedes recordarán de la asignatura de cálculo y geometría analítica, pues que hay vectores que son equivalentes y que la posición con la que más nos conviene estar trabajando por su sencillez, pues es la que se conoce como posición canónica o estándar, que es que tenemos el punto de origen o el punto de inicio del vector en el origen del plano, en este caso del espacio R3, ¿sí? Y el punto final, pues entonces va a coincidir con las componentes que tiene el vector. Otras posiciones que nos representan al mismo vector, pues pueden estar en cualquier posición del espacio vectorial R3, pero ya tienen un punto inicial distinto del origen de este espacio vectorial. Entonces, la representación que más nos conviene, pues es la que se conoce como canónica o estándar. Entonces, si queremos un vector que tenga, o que nos dibuje, que sea vector director de una recta con esta pendiente, entonces vamos a asignarle coordenadas a X y a Y, pues las más sencillas. En este caso, como estamos estudiando la variación respecto de X, pues vamos a empezar con 1 en X, 0 en y en Z le vamos a poner la pendiente que tiene que cumplir. Entonces va a ser igual a 2. Y para el vector director de la otra recta, pues vamos a utilizar 0 en X, 1 en Y, estamos estudiando la variación en Y. La variación que tiene Z respecto de Y, entonces esa variación, pues aquí vamos a colocar la pendiente que estamos calculando aquí. Y entonces ya tenemos a dos vectores directores, los dos vectores directores que nosotros necesitábamos, ¿sí? Y finalmente lo que vamos a hacer pues es con estos dos vectores directores, decíamos que queremos un tercer vector que sea ortogonal o perpendicular a estos dos, y que la herramienta que nosotros tenemos para lograr esto pues es el producto cruz. Si nosotros calculamos el producto cruz del vector U con el vector V, pues eso nos va a dar un tercer vector que va a ser perpendicular a estos dos. Y para lograr el producto cruz, pues ustedes recordarán de la asignatura de cálculo y geometría analítica, podemos utilizar un pseudo determinante. No determinante como tal, pero como artificio numérico utilizamos un pseudo determinante. Y entonces empezamos colocando en el primer renglón los vectores I, J y K, esos vectores canónicos estándar, I, J y K. En el segundo renglón, pues el primer vector que estamos haciendo su producto cruz serían los componentes del vector U. En este caso, 1, 0 y 2. Entonces aquí colocaríamos 1, 0 y 2. Y en el tercer renglón, el segundo vector que estamos operando con producto cruz, que sería 0, 1 y menos 2. Recuerden que aquí el producto pues no es conmutativo. Si yo hago U cruz B o B cruz U, voy a obtener cosas distintas, pero en ambas operaciones tenemos la certeza de que el tercer vector va a ser ortogonal a estos dos. Lo único que cambiaría sería el sentido del vector, ¿sí? Es decir, esto va a estar afectado por un signo negativo, pero sigue siendo un vector ortogonal, que para nuestros fines, pues entonces no va a importar el orden. Ese vector que vamos a encontrar o va hacia afuera de la superficie o va hacia adentro de la superficie. Pero finalmente sería un vector normal, ¿sí? Y eso pues se puede demostrar con las propiedades de los determinantes que seguramente ustedes estudiaron en álgebra, que cambiar un renglón, intercambiar dos renglones, perdón, en un determinante, cambia el signo del determinante. Y entonces vamos a resolver o calcular este pseudodeterminante, ¿sí? Con ayuda del método de Sarrus condensado o el método de la estrella. Entonces tenemos aquí este primer producto que nos va a dar 0. Después sería 1 por 1 por el extremo opuesto, que va a ser aquí K. Después J por 2 por 0 nos va a dar 0. Y ahora nos vamos con los productos ascendentes. 0 por K, pues va a ser igual a 0. 1 por J por menos 2. Aquí vamos a poner menos 2 veces el vector J. Y 2 por 1 por I. Aquí nos va a quedar entonces, recuerden que le cambiamos de signo. Entonces aquí nos va a quedar menos 2 por el vector I. ¿Sí? Entonces, eso, perdón, aquí tenemos, aquí sería 2 por 1 por I, ese sería, le cambiamos el signo, más 2J. Entonces ya tenemos el vector normal, que ahora en lugar de tenerlo en su forma trinómica, es decir, en función de I, J y K, pues vamos a expresarlo en una forma más convencional, donde podamos ver sus componentes a manera de arreglo numérico. Entonces sería menos 2 en I, después tenemos 2 en J, y finalmente 1 en K. Entonces, este sería el vector normal a la superficie,
en este punto que tenemos aquí, en el punto P. ¿Sí? Bien, ahora vamos a comentar otra manera de resolver el mismo problema, pero que puede resultar una manera mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque no vamos a tener que resolver el producto cruz y tampoco vamos a necesitar estar proponiendo sus vectores directores, sino que ya en el procedimiento numérico pues estará implícito todo esto, únicamente estudiando qué pasa con las tres derivadas parciales, respecto de x, respecto de y respecto de z. Y esta es la manera entonces que vamos a trabajar. En principio nosotros pues vamos a partir de una superficie o una función, que es una función escalar de dos variables. Las variables independientes entonces van a ser x y y. Lo primero que vamos a hacer es reescribir a esa función de tal forma que z pues forme parte de la expresión algebraica que nos define a la superficie. Y la manera pues más sencilla de realizar este procedimiento pues es, como decimos coloquialmente, llevándonos a la función, a la regla de correspondencia que depende de x y de y, del lado que tiene a z, y entonces pasaría restando y nos quedaría igualada a 0. Es decir, algo como lo que tenemos aquí. Y entonces una manera de obtener el vector normal a la superficie z en cierto punto, pues va a ser simplemente calculando las derivadas parciales, ahora respecto de x, respecto de y, también respecto de z, evaluadas numéricamente en el punto que nosotros queremos el vector normal, y cada una de estas derivadas parciales pues van a estar en función de y, de j y de k. De esta manera entonces vamos a lograr que esta solución numérica nos va a dar directamente un vector que va a ser normal a la superficie. Más adelante vamos a reescribir esta expresión de manera más sencilla con un operador que se conoce como el operador Nabla, y vamos a platicar un poquito con más detalle sobre de dónde sale esta expresión. Ahora la vamos a aplicar directamente al mismo problema para ver si llegamos al mismo vector normal. ¿Sí? ¿Por qué nos interesa estarlo obteniendo? Pues porque es más eficiente. Vamos a calcular nada más tres derivadas parciales, nos vamos a ahorrar la parte de encontrar los vectores directores y también nos vamos a evitar la parte de resolver un producto cruz. Y esto pues ya si lo queremos sistematizar es más sencillo de sistematizar porque simplemente nosotros cambiando el punto x y y, noten cómo se va construyendo un nuevo vector, pero este nuevo vector siempre es normal a la superficie. Yo puedo estar cambiando aquí las coordenadas de x y de y, estoy construyendo un nuevo punto que en este caso se llama un punto A, pero para todos esos puntos se puede calcular de manera directa este vector que ustedes observan aquí, y que es un vector normal a la superficie. ¿Sí? Entonces es una manera pues más eficiente de resolver el problema. Bien. Entonces vamos a resolver, les decía, el mismo problema, es el mismo que resolvimos como ejercicio 13, pero ahora vamos a utilizar esta nueva pues, herramienta que tenemos para poder calcular un vector normal a una superficie en cierto punto, que es de hecho lo que ustedes van a utilizar mucho en asignaturas como cálculo vectorial. Entonces, siempre que se les pide encontrar un vector normal a una superficie en un punto, si esa función pues, nos dibuja una superficie en R3, entonces se trata de una función escalar de dos variables. Lo primero que vamos a hacer pues, es reescribir a la función, así como nos mostraba la diapositiva. A esa expresión, que le vamos a colocar F mayúscula ahora, la vamos a escribir de la forma z menos f de x, y. ¿Sí? Y conocemos a la función, entonces esto va a ser igual a z menos x cuadrada menos y cuadrada. Recuerden que este signo negativo pues está afectando a toda la expresión algebraica que nos describe la superficie. Y esto pues igualado a 0. ¿Sí? Esto lo vamos a igualar aquí a 0. Entonces ya tenemos escrita de una forma pues más útil la función. ¿Y qué es lo que sigue una vez que ya tenemos esta expresión? Esta expresión aquí pues va a ser la importante. Pues vamos a encontrar las derivadas parciales. A la derivada parcial de esa función f respecto de x, a la derivada parcial de la misma función f, pero ahora respecto de y. Y una más, a la derivada parcial de la función f respecto de z. Bien.
Ya teníamos a las primeras dos, que en realidad no están cambiando, van a seguir dándonos el mismo resultado. Si yo derivo esto como derivada parcial respecto de x, bueno, sí que va a cambiar un signo, perdón, porque ahora es menos x cuadrada y no x cuadrada positivo. Entonces, esto nos va a dar como resultado menos 2x. Si ahora derivamos respecto de y, esto nos va a dar menos 2y. Y la derivada parcial respecto de z, pues nos va a dar 1, ya que aquí z no tiene ningún coeficiente. Ya que tenemos estas derivadas parciales, lo que sigue es evaluarlas numéricamente. Vamos a evaluar a la parcial de f respecto de x. La vamos a evaluar en el punto P. A la parcial de f respecto de y. También la vamos a evaluar en el punto P. Y a la parcial de f respecto de z, de igual manera se va a evaluar en el punto P. Y entonces esto nada más depende de x. En el punto P, x vale 1. Entonces eso nos va a quedar menos 2 por 1. Va a ser igual a menos 2. Para la de y, pues vamos a tener ahora menos 2 por menos 1. Esto va a quedar como 2 positivo. Y para z, pues en realidad no depende, este 1 no depende ni de x, ni de y, ni de z. Esto nos va a dar como resultado 1. Y lo que nos dice entonces, o lo que nos decía las diapositivas, pues es que el vector normal, ese vector que normalmente vamos a estar denotando con la letra n, tenía como componente en x la derivada parcial de la función respecto de x evaluada en el punto, como coordenada en y a la parcial de f respecto de y en el punto P, y en el mismo sentido para z. Entonces el vector normal lo podemos escribir como menos 2i, después viene más 2j, más k, o ya escribiéndolo como arreglo de números reales, quedaría como menos 2, 2 y 1. Este vector pues coincide con el que habíamos obtenido en el ejercicio 13, pero ahora resuelto de una manera pues mucho más eficiente, ¿sí? Ya sin hacerlo con mucho detalle, pues directamente ustedes pueden encontrar las derivadas parciales, irlas evaluando y vamos a llegar a este vector pues de manera más ágil. Ahora vamos a preguntarnos primero cómo podríamos encontrar un plano tangente a una superficie, como el que ustedes están observando aquí. Este plano de color azul es tangente a la superficie que tenemos aquí. Así como podemos encontrar rectas tangentes a una curva, pues cuando tenemos una superficie lo que podemos encontrar son planos que sean tangentes a la curva en cierto punto. Bien, aquí ya nos dice directamente la diapositiva, pues cómo vamos a encontrar ese plano tangente. Vamos a platicarlo un poco aquí con ayuda del... Entonces, de lo que se trata aquí, pues es de lo siguiente. Les voy a platicar un poquito del dibujo, espero que se entienda. Tenemos aquí un plano, un espacio vectorial R3, con sus respectivos ejes, pues X, Y y Z. Lo primero que ubicamos, pues esta sería la gráfica de una superficie. Una superficie, pues cualquiera con la ecuación que tenga, por ahora no nos interesa esta ecuación que tiene la superficie. Entonces, esta sería la superficie. La superficie que podemos denotar pues, con la letra Z, ¿sí? Entonces, queremos encontrar un plano que sea tangente a la superficie en este punto P que tenemos aquí indicado en color rojo. Lo primero que vamos a hacer entonces es ubicar un punto adicional que esté sobre la superficie, ¿sí? Este punto adicional que está sobre la superficie, pues va a tener la particularidad, perdón, que esté sobre el plano tangente, no sobre la superficie, sino sobre el plano, ¿sí? Este punto está entonces sobre el plano que aquí está denotado de color amarillo, ¿sí? Entonces tenemos un punto P y un punto Q. El punto P obviamente está tanto sobre la superficie como sobre el plano, pero el punto Q solamente está sobre el plano tangente. Entonces, recuerden que, bueno, en cálculo de geometría analítica seguramente ustedes estudiaron que los vectores, los puntos en el espacio, pues tienen vectores de posición. Que ese vector de posición, pues tiene como punto inicial el origen del espacio vectorial R3 y como punto final el punto precisamente del cual son vectores de posición. Y entonces el vector de posición del punto P aquí está denotado como R0 y del punto del punto Q está denotado como R. Es decir, si el punto P vamos a asignarle componentes
vamos a ponerle x0, es nuestro punto de apoyo, entonces x0, y0 y z0. El punto Q, que es un punto cualquiera que está sobre el plano que es tangente, pues ese punto no conocemos cuáles son sus coordenadas, entonces vamos a dejarlo como variables, x, y z. Y entonces, con ayuda de estos puntos, nosotros podemos calcular los vectores de posición. El vector de posición R y el vector de posición R0. Entonces, este de aquí pues va a ser igual a R0. Entonces, R0 va a ser igual a, vamos a ponerle como componentes, pues X0, Y0, Z0. Y el vector R pues va a tener componentes X, Y, Z. Bien. Ya tenemos entonces a R0 y a R. Si hacemos la resta de estos dos, que era un procedimiento común también en la asignatura de cálculo y geometría analítica, vamos a construir un tercer vector que nos conecta al punto P con el punto Q, que es el vector que está indicado aquí y que es el vector R menos R0. Entonces el vector R menos R0, tendríamos que hacer la resta de estos dos, vamos a ponerlo por aquí. Un vector R menos R0, entonces tendría componentes. Si hago la resta, nos quedaría X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0. Entonces tenemos a este vector R menos R0. Ya tenemos una herramienta que nos permite calcular un vector normal a una superficie en un punto. Entonces vamos a calcular este vector N, que es el vector normal a la superficie en el punto P. Y para eso, pues entonces recuerden que lo que tenemos que hacer es lo siguiente. El vector N va a ser igual a la parcial de la función f, que la función f recuerden que es z menos f de x, y. Y esta sería la parcial respecto de x evaluada en el punto P. Y esto por el vector y. Después a esto le sumamos la parcial de f respecto de y evaluada en P por el vector j. Y más la parcial de f respecto de z evaluada en el punto P por el vector k. Con eso, pues ya podemos obtener este vector normal a la superficie. ¿Qué sigue? Bueno, ya que tenemos un vector normal y un vector que está contenido en el plano, recuerden que hay una ecuación que nos permite calcular, vamos, a la ecuación vectorial de un plano si nosotros conocemos a un vector que está sobre el plano y a un vector normal sobre el plano. ¿Sí? Eso normalmente se le conoce como la ecuación normal de una recta. Y esa ecuación pues nos dice que vamos a hacer el producto punto de ese vector n, el producto punto con el vector que está sobre el plano. En este caso sería el vector r menos r0. Y lo vamos a igualar a 0. ¿Por qué a 0? Porque es la condición de perpendicularidad que también ustedes estudiaron en cálculo y geometría analítica. Si yo quiero evaluar si dos vectores son ortogonales, pues la condición de perpendicularidad nos dice que su producto punto nos tendría que dar 0. Entonces ya tenemos aquí el vector normal al plano y tenemos un vector que está sobre el plano. Si hago su producto punto, nos tiene que dar 0. Y esto entonces inevitablemente nos va a llevar a una ecuación de un plano tangente. Sí, recuerden que el producto punto se realiza componente por componente y se van sumando. Por ejemplo, entonces aquí nos quedaría el vector normal entonces por el vector R menos R0. Entonces empezamos con la primer componente del vector normal, que es la parcial de f respecto de x evaluada en p. Y esto lo vamos a multiplicar por la primer componente del vector R menos R0, es decir, por x menos x0. ¿Sí? Y todo esto, pues, se va a multiplicar, bueno, se le va a sumar, perdón, vamos a sumar ahora el producto de la segunda componente, que ahora va a ser la parcial de f respecto de y evaluada en p, y ahora por y menos y0, y finalmente le vamos a sumar la parcial de f respecto de z por z menos z0. Y todo esto, al final, pues igualado a 0. Y eso nos va a llevar entonces a la ecuación de un plano que sea tangente a la curva en el punto que nos están proporcionando, que es la misma expresión que ustedes observan aquí. Entonces vamos a aplicarla a un ejercicio un poquito más adelante,
Antes de aplicarla, vamos a platicar entonces qué podemos hacer o una de las aplicaciones que podemos realizar si conocemos un plano tangente a una superficie. Bien, y una de estas aplicaciones pues es que gracias a conocer el plano tangente podemos llegar a la ecuación de una recta normal a la curva en ese punto de manera muy sencilla. No es la única manera. Recuerden que nosotros ya conocemos cómo podemos calcular al vector normal a una superficie en un punto. Y a partir de ahí nosotros podemos con ese vector y ya conociendo un punto sobre la recta, que sería el punto precisamente donde el vector es normal, ya tenemos un punto y un vector director. Esa es información suficiente para llegar a la ecuación de la recta. Pero si conocemos el plano tangente, también podemos llegar a la ecuación de una recta normal, que sería esta recta que ustedes están observando aquí. Y pues hacer eso, pues ahora podemos tomar ventaja no de la condición de perpendicularidad, sino de la condición de paralelismo. ¿Y cómo reflejaríamos esa condición de paralelismo? Bueno, nosotros vamos a conocer a dos vectores de posición. En este caso, un vector de posición, pues va a ser sobre el punto que aquí, no sé si se alcanza a ver, pero sería el punto A. Ahí tendremos un vector de posición. Y otro vector de posición con cualquier otro punto sobre la recta. Así como hace un momento utilizamos un vector de posición que representaba cualquier punto sobre el plano tangente, ahora sería sobre la recta. Y si hacemos la diferencia de esos dos vectores, entonces tendríamos ya inevitablemente un vector director de la recta. Con ese vector director de la recta nosotros podemos hacer el producto cruz con el vector normal. Y ese producto cruz lo vamos a igualar a cero. ¿Por qué? Porque ese vector director de la recta tiene que ser paralelo a el vector normal al plano que tenemos aquí. Y entonces haciendo el producto cruz igualándolo a cero, y al desarrollar todo eso vamos a llegar a esta expresión que tenemos aquí, que es la ecuación de una recta normal en una forma que normalmente se conoce como una forma cartesiana simétrica, que ya ustedes habrán estudiado en cálculo y geometría analítica. Y entonces no vamos a hacer el desarrollo de todo esto para que el video quede un poco más corto. Nos vamos a ir entonces directo al ejercicio. Y aquí en el ejercicio se nos pide encontrar la ecuación del plano tangente y de la recta normal a la superficie que ya hemos venido trabajando en el mismo punto, ¿sí? Entonces vamos a resolver este ejercicio que ya lo tengo yo por aquí, bueno, escrito el enunciado en el pizarrón. Entonces vamos a resolverlo. Y vamos a empezar entonces, pues, con la expresión. Vamos entonces a empezar, perdón, primero, pues encontrando el plano tangente, ¿sí? Vamos a poner entonces aquí como subtítulo que vamos a empezar calculando lo que sería el plano tangente a la curva en ese punto que nos están proporcionando, que sería el punto P, ¿sí? ¿Y cómo vamos a calcular el plano tangente? Bueno, ya vimos de dónde sale la expresión que nos dice que una ecuación del plano tangente pues va a ser igual a la parcial de f respecto de x evaluada en el punto P por x menos x0, más la parcial de f respecto de y evaluada en el punto P por y menos y0, y más la parcial de f respecto de z evaluada en P por z menos z0, y todo esto igualado a 0. ¿Y qué es f? Pues recuerden que f es reescribir esta expresión de la forma z menos f de x, y. Es decir, f va a ser igual a z menos x cuadrada menos y cuadrada. ¿Qué es x0, y0 y z0? Pues son las coordenadas del punto que tenemos aquí. Es decir, x0, bueno, esto sale de este punto, x0 va a ser igual a 1, y0 va a ser igual a menos 1, y z0 va a ser igual a 2. Y entonces lo único que nos queda es resolver esas derivadas parciales, evaluarlas en el punto P y sustituir los valores de x0, y0 y z0. Y x, y y z pues van a ser las variables precisamente que van a dar lugar a este plano tangente. Ya habíamos calculado las derivadas parciales y ya teníamos también calculado lo que sería el vector normal, ¿sí? Entonces, de todos modos, lo vamos a volver a resolver aquí para que veamos
lo fácil que sería llegar a pues a este vector normal, ¿sí? Recuerden que el vector normal pues está implícito aquí, en estas derivadas parciales evaluadas en P. Entonces, si yo derivo a la función f respecto de x, la derivada parcial va a ser igual a menos 2x. Si yo la evalúo en 1, ¿por qué la evaluaría en 1? Porque es el valor que tenemos aquí en x, me va a dar como resultado menos 2. ¿Sí? Entonces, aquí empezamos con un menos 2. Menos 2 que multiplica a x menos x0, que x0 va a ser igual a 1. Entonces, menos 2 por x menos 1. Después aquí vendría la parcial de f respecto de y evaluada en p, que pueden regresar al ejercicio anterior, ya lo habíamos calculado. Esa nos daba como resultado 2. 2 que multiplica a y menos y0, que y0 es igual a menos 1, entonces va a quedar aquí como y más 1. Y finalmente la parcial de f respecto de z evaluada en p, también ya la habíamos obtenido, pueden regresar al ejercicio anterior, esa nos daba como resultado 1. 1 por z menos 2, que sería el valor de z0, y todo esto igualado a 0. Desarrollamos y vamos simplificando, aquí nos quedaría menos 2x más 2, después sería más 2y más 2 más z menos 2 igual a 0. Vamos a reescribirla, aquí nos va a quedar menos 2x más 2y más z, y vamos a agrupar todos los términos independientes, los vamos a sumar. 2, 2 menos 2 va a ser igual aquí, más 2 igual a 0. Y esta es entonces la ecuación del plano tangente a la curva en el punto P. ¿Sí? Esta ecuación, si ustedes la grafican en un programa, se van a dar cuenta que les está mostrando lo que yo les coloqué en las diapositivas, un plano tangente a la curva, justamente en ese punto. Bien, y conocido ya el plano tangente, pues podemos rápidamente llegar a la ecuación de la recta normal. Voy a borrar por aquí, solamente voy a dejar lo que sería la ecuación del plano tangente. Y para llegar a la ecuación de lo que sería la recta normal, bueno, de acuerdo a las diapositivas, la expresión que nosotros tenemos que evaluar nos dice que x menos x0 lo vamos a dividir ahora entre la parcial de f respecto de x evaluada en p, ¿sí? Que ya la teníamos también calculada, la pueden observar del ejercicio anterior o de las que acabamos de escribir hace un momento. Y eso tiene que ser igual a y menos y0 dividido entre la parcial de f respecto de y evaluada en p, y finalmente z menos z0 por la parcial, no, dividido entre la parcial de f respecto de z evaluada en p. Entonces lo único que nos haría falta pues es sustituir. Entonces voy a borrar aquí también la ecuación de la recta tangente, que ya no la necesitamos. Y vamos a recordar entonces los resultados que ya teníamos del ejercicio anterior. X menos x0, x0 pues es 1, y esto lo vamos a dividir entre la parcial de f respecto de x evaluada en p, que nos daba como resultado menos 2. Después aquí va a quedar y menos y0, que y0 es menos 1, entonces aquí va a quedar y más 1, sobre la parcial de f respecto de y evaluada en p, que nos dio 2, y finalmente z menos z0, que es 2, dividido entre la parcial respecto de z, que se daba como resultado 1. ¿Sí? Y podemos simplificar o reescribir las expresiones, que aquí no es común. ¿Por qué no es común? Porque para que esto sea su representación simétrica, ustedes recordarán de cálculo de geometría analítica que los coeficientes que acompañaban a x, a y y a z tenían que ser 1. Entonces, si yo empiezo a hacer simplificaciones aquí, pues voy a deshacerme de ese coeficiente igual a 1 y ya no va a ser la forma simétrica. Entonces, lo mejor es dejarlo ya aquí como está. Esta sería entonces la ecuación cartesiana simétrica de una recta que va a ser normal a la curva en este punto que nos están dando aquí. ¿Sí?